Buenos días a todos los seguidores de Perú Exporta TV y a Latinoamérica que se conecta. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro entrevistado, Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca, con quien vamos a conversar sobre este tema de la pesca de consumo humano en el Perú. Don Alfonso, buenos días. ¿Podría encender su cámara? Buenos días a todos los que se están conectando. Jesús Otarola, Moisés, Freddy, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, don Alfonso, qué gusto. Gracias por este tiempo que nos da y gracias a la revista Pesca y Medio Ambiente por permitirnos ser auspiciador de este programa y poder llevar mucha información que es necesaria el día de hoy para hablar de la reactivación económica, tantas cosas que están sucediendo en la pandemia. Y como les presentaba, don Alfonso Miranda es presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias. Y el tema que nos compete el día de hoy es hablar un poco de la pesca, del consumo humano, tanto el presente como las perspectivas de futuro, cómo estamos, y poder apoyar y darles toda esta información para ustedes. Don Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo ve la pesca hoy día? Pero perdón, estoy algo nervioso. Cuéntenos un poco su trayectoria, porque sé que hoy día es el presidente de la sociedad, pero usted viene siendo parte del Comité del Atún, ha estado envuelto en este sector tan maravilloso que es la pesca. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero saludar a todos los que lo siguen en las redes sociales y en el canal. Bueno, yo como muchos profesionales en el Perú, hemos surgido de la pesca atraídos por ese maravilloso mundo que trae el mar peruano y su inmensa riqueza, esa inmensa productividad que tiene nuestro mar, producto de la naturaleza y por supuesto de la mano de Dios. Lo atrae a uno y además hay un dicho entre los pesqueros que quien entra a la pesca una vez no vuelve a salir, y así ocurrió conmigo desde muy joven. Yo comencé a trabajar en una empresa pesquera que en ese momento llegó a crecer mucho, pero que en ese momento estaba más o menos en formación, que era el Sindicato Pesquero del Perú, y que fue creciendo a nivel nacional. Yo trabajaba primero en el área de logística y luego en el área de flota, y se convirtió en la primera empresa peruana y la primera empresa harinera del mundo. Luego estuve trabajando y eso me enriqueció desde el punto de vista del conocimiento de la realidad nacional muchísimo, que empecé a trabajar para el Estado como presidente del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, primero, que fue una maravillosa experiencia de 4 años. Y luego otra experiencia muy importante y muy aleccionadora, que fue la de viceministro de Pesquería en ese entonces, que fue durante 5 años en las que pude primero conocer las diferentes facetas de los procesos productivos de nuestra pesquería, la pesca artesanal, la acuicultura, la pesca en los ríos, la pesca en la Amazonía, en la sierra. En fin, creo que pudimos además desarrollar en esa época el ROP de la Amazonía, que por primera vez se trataba, el ROP del Titicaca, el ROP de las macroalgas, el ROP del jurel, que no existía hasta ese momento. En fin, creo que se pudieron duplicar en ese momento las áreas de acuicultura, las exportaciones para consumo humano en esa época también se duplicaron. Y bueno, mi experiencia terminó en el sector estatal. Creo haber dado un aporte para el desarrollo de nuestro país en ese entonces. Y a partir de ahí regresé a mi actividad privada de asesoría y consultoría a empresas. Formo parte de algunos directorios de las empresas. Constituimos la Cámara Peruana del Atún. Luego me integré al Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias. Y en el ámbito internacional hemos participado activamente en los últimos 15 años en la Comisión Interamericana del Atún Tropical, y Perú ha participado muy activamente en esta comisión, tanto que nos ha valido un reconocimiento eligiéndome como presidente, pero más allá de la persona y de las relaciones que uno pueda tener en ese ámbito, es un reconocimiento también a la condición atunera del Perú, que fue líder hasta los años 70 y que se perdió por diferentes razones. Pero creo que es momento de recuperar ese nivel y estamos trabajando para eso. Además,
y una de las cosas más importantes que hemos hecho en los últimos años es constituir Calamasur, que es un grupo que reúne a pescadores, industriales y exportadores, así como el mundo de la academia, de Chile, Perú, Ecuador y México, preocupados por la conservación del calamar gigante, por el estudio de su biología, por el estudio de su comportamiento en el ámbito del Pacífico Sur, y por la pesca de las flotas de países de aguas distantes, que como hemos visto últimamente ha cobrado relevancia por esa presión que se ejerce sobre los calamares en esta área del mundo. En síntesis, eso es lo que le podía contar. Wow, de verdad que lo felicito porque es una trayectoria muy interesante y conozco los aportes que se han hecho. Yo, como todos los seguidores de Perú Exporta TV, saben, vengo del mundo pesquero, ¿no? Hemos visto el tema artesanal, industrial, cómo se pegó la pota en el 96 y desde ahí no se ha ido. Y esto ha generado muchísimo ingresos, ¿no? Para las familias, el desarrollo también de mucha industria. El tema del atún siempre me ha parecido un tema, claro, lejano porque lo veo desde Ecuador, por ejemplo, que lo tiene mucho, lo tiene México, ¿no? Pero nosotros creo que como bien dice, éramos una potencia y se perdió. Claro, somos harineros, pero tenemos un mar riquísimo, como bien el tema del paiche, el tema de los ríos, el camarón, tantas cosas que podemos explotar que me gustaría entonces comenzar ahí. ¿Cómo ve en toda esta experiencia que tiene, hemos tenido un crecimiento, pero qué es lo que nos ha faltado de repente o qué no hemos hecho, qué tarea nos falta por hacer para poder tomar las riendas del sector pesquero, ¿no? De la pesca de consumo? Fíjese, yo quiero, aprovechando la sintonía de Perú Exporta y de la importancia de este programa, resaltar algunos temas que son muy importantes. Es muy poco conocido en el Perú que la actividad pesquera para consumo humano es la principal aportante del PBI en el sector pesquero. En el Perú tenemos un sector muy importante y en buena hora que lo tengamos, que es el sector que produce harina de pescado, pero el sector de pesca para consumo humano ha ido creciendo a lo largo de los años. Y, por ejemplo, en el año 2019 es responsable del 45% de las exportaciones del Perú. Pero además, en el mercado interno, se consumen 700.000 toneladas de productos pesqueros, frescos, congelados, en conservas, por nuestra propia población. Entonces, el aporte al PBI es superior en el caso de la pesca para consumo humano. Por un lado, quería resaltar eso. Además, el principal generador de trabajo en el sector pesquero en el Perú, el recurso que más trabajo da en el sector pesquero del Perú es la pota, que es un producto de pesca para consumo humano. Y una tercera consideración que es importante tener es que si queremos crecer en el Perú, si queremos que nuestras exportaciones, por ejemplo, están alrededor de los 3.000 millones de dólares, algunos años un poco menos, algunos años un poco más. Pero si queremos que esto pueda ser como Chile, que son 7.000 millones, o como Ecuador, que son 5.400 millones de dólares, para no hablar de Vietnam, que son 10.000 millones de dólares, o de otros países como China, como Indonesia, como India, etcétera. Si queremos crecer, la única vía de poder crecer en pesca en el Perú es a través de la pesca para consumo humano y la acuicultura. Y nosotros vemos a veces con cierta envidia que países vecinos como Ecuador y como Chile puedan duplicar nuestras exportaciones, por supuesto, tener una industria muy sólida y una pesca artesanal muy, muy consistente, siendo que nuestro mar es más rico que el de ellos. Nosotros tenemos la bendición, como decía al principio, de la productividad de nuestro mar, y sin embargo, esa ventaja comparativa no la hemos convertido en una ventaja competitiva, no le hemos dado competitividad a nuestro sector. Y ahí está el gran reto. Hay que tener competitividad, hay que ser competitivos para ser prósperos. Y es un gran trabajo en el que tenemos que trabajar y participar el sector público a través del Ministerio de la Producción, del SARIPES, del Ministerio de Comercio Exterior, Prosperú, etcétera, el sector exportador, el sector industrial y los pescadores artesanales, así como los trabajadores. Nosotros creemos que si limpiamos un poco de obstáculos que existen en el sector,
si limpiamos los sobrecostos y los sobretiempos en los que se incurre, en muy poco tiempo vamos a superar a Chile y vamos a estar a nivel de los grandes tigres del Asia, de la pesca, y seguramente que como nuestro mar es más rico, vamos a poder superarlos. Pero claro, para eso se necesita un sector sólido, un sector que invierta, como se ha invertido ya en la pesca, unos trabajadores que conocen su oficio, como son los pescadores y los obreros de nuestras fábricas, y un Estado promotor, un Estado decididamente promotor, que se juegue por el sector, que se juegue por la conquista de mercados y los retos de la globalización. Porque ahí tenemos, y ahora viendo, sí, claro, conocemos el tema del salmón, por ejemplo, en el sur, la tilapia por el norte, ¿no? Por Ecuador, pero tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos la trucha, que definitivamente en el tema, hablando de acuicultura, que ha crecido, tenemos los langostinos, ¿no? Pero algunas veces las trabas, o como bien dice, a veces no nos centramos más en el agro, ¿no? O se ve la minería cuando la pesca realmente es un generador de ingresos, y el consumo humano, ¿no? Que genera muchísimo. Yo recuerdo las épocas de CEP, hace muchísimos años, el pescado se comía en Cusco, en la sierra. Hoy día hay una desarticulación ahí también, fuera de que, como bien dice, los números de consumo interno son muy altos, ¿no? Pero creo que el consumo podría tener más proyección dentro. Efectivamente, y ahí hay un tema que hemos mencionado muchísimo desde el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias. Tiene que haber una política de Estado en el sector pesquero. Fíjese, señor Lainez, a mí me preocupa muchísimo que basta a veces que cambie un director general, no digo un ministro, un gobierno, un viceministro, ¿no? A veces un director general que cambia el Ministerio de la Producción, y podemos encontrarnos con que cambia toda una política de la pesca que se viene siguiendo. Entonces no hay reglas claras, no hay reglas definidas. Es muy difícil generar una industria a largo plazo si no se tienen políticas de Estado que trasciendan las autoridades, que trasciendan los gobiernos. Entonces, por ahí viene, por ejemplo, lo que usted mencionaba, en la época en la que CEP era una empresa poderosa, había una política de Estado que comenzó en el gobierno militar, que puede haber el gobierno militar tenido los errores que fueran, pero en el caso de la pesca definieron una política de que había que consumir pescado y que los peruanos teníamos que consumir pescado, y que el jurel, una especie que no se consumía en los años 70 en el Perú, comenzó a consumirse masivamente, pero no solo en la costa, que es natural que se consuma, sino como usted dice, en la sierra, en el Cusco, en Junín, en Ayacucho, en Apurímac. Incluso hoy, cuando usted lleva 200 toneladas de jurel, se consumen de inmediato porque se creó el hábito del consumo. Entonces, un Estado que promueva el consumo del pescado en el Perú va a servir además, primero, de alimentar, nutrir mejor a nuestra población, desaparecer los índices de nutrición crónica y de anemia, pero además va a servir para los pescadores artesanales, para los productores, como un mercado de refugio para los productos pesqueros, para cuando los mercados globales sufran las alteraciones, como las sufre ahora, por ejemplo, por la pandemia, sirva de refugio, digo, para los pescadores y para la industria nacional. Eso es muy importante. Existió en una época la obligación de que las empresas y las instituciones del Estado compraran productos en base a anchoveta y pota, por ejemplo. Sin embargo, en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Humala, se decidió que eso no servía y se acabó con esa promoción para el consumo de productos como la anchoveta y la pota, que siendo los principales productores en el mundo de anchoveta, los principales productores de calamares en el mundo, nuestra población no tiene el consumo suficiente y existen, como repito, esas cifras alarmantes y dramáticas de desnutrición y de anemia infantil. Siendo la pota un animalito de muchísima proteína, y qué decir de la anchoveta, ¿no? Claro, recuerdo haber visto esta promoción donde ya encontrábamos la anchoveta en conserva, podíamos acceder de alguna manera a esto, y hoy no lo hay, ¿no? Y creo que tampoco hay una apuesta, tampoco de la industria, porque claro, siempre es para afuera, ¿no? Y internamente tenemos un mercado de consumo muy importante, como dice, con estos dos grandes, ¿no? La anchoveta y tanto la pota, ¿no? El calamar gigante para poder alimentar, pero, y el jurel, que definitivamente es el jurel, la caballa, y bueno, la industrialización de la merluza, que ahora también todavía se ve
todavía no se recupera del todo, ¿no? Pero creo que hay un valor agregado que se le ha ido dando a los productos pesqueros en estos tiempos, ¿no? Así es. Si me permite, ya que tocó el caso de la merluza, yo creo que la merluza es algo de lo que debemos estar orgullosos en el Perú. Efectivamente, a principios de este siglo hubo un colapso del que hay muchas explicaciones y realmente todavía no hay una sola explicación que nos pueda asegurar cuál fue la razón de este colapso, pero en fin, ese no es un tema de discusión. Pero lo que sí hubo a partir de ahí es un gran esfuerzo, y en este caso sí concertado entre el Estado peruano y el sector privado, los trabajadores, los pescadores, para recuperar este recurso. Y del año 2000, en 2001, en el que prácticamente estaba desaparecido ese recurso, encontramos hoy día una biomasa muy sólida en camino de recuperación total dentro de muy poco, y que va a ser probablemente la primera pesquería peruana en certificarse en su sostenibilidad con el certificado de MSC, lo cual nos implica el trabajo serio que se ha hecho, y por eso era importante rescatarlo y resaltarlo en este momento. Y efectivamente hay otros recursos que podrían perfectamente servir para la alimentación. El atún, por ejemplo, es el recurso que se utiliza, es el recurso para consumo humano que más se pesca en el mundo. Más de 7 millones de toneladas a nivel mundial de atún. Y es un producto que permite además comercialmente asegurarle a los supermercados, a las bodegas, a los centros de abastos, un abastecimiento permanente, porque como hay tanta abundancia y se puede traer atún de otras partes del mundo, podemos asegurar primero el abastecimiento y luego un abastecimiento también para nuestras plantas. Entonces, el atún tiene esa virtud que podría ser uno de los resortes, uno de los motores para un resurgimiento de nuestra industria pesquera para consumo humano. Y, por supuesto, contribuir a la seguridad alimentaria del Perú. Tenemos recursos, tenemos expertise en nuestra industria, en nuestros trabajadores. Es un sector que tiene casi 100 años ya de trabajo en el Perú. Hemos enseñado a otros países del mundo a hacer industria pesquera, y además como peruanos debemos sentirnos orgullosos porque nuestra historia, nuestra economía nació con la pesca. Ya tenemos la cultura más antigua de América, que es Caral, hace 5.000 años. Se alimentaban de productos del mar, comercializaban productos del mar, su economía se sustentaba en el mar. Yo recuerdo mucho al sabio Fernando Cabieses, que una vez nos hizo una exposición cuando yo estaba en el ITP, y comenzó su exposición diciendo: el Perú nació en el mar. Ese es un tema que tenemos que rescatar. Por supuesto que hay una gran importancia de la agricultura en el Perú milenario, pero la pesca es algo muy importante, y esa historia que nos contabas de que el Inca comía pescado fresco porque a través de los caminos se lo podían llevar, nos da una clara señal de la importancia que se le daba en el imperio de los incas a la pesca y a la alimentación en base a pesca. Ejemplo que hay que retomar y hay que recobrar. Eso es muy importante y me ha hecho recordar, bueno, al ITP he ido desde que tengo uso de razón, creo, y para mí ha sido ese faro de luz que, que siempre ha tenido respuestas cuando he necesitado hablar de hamburguesas, de productos con valor agregado. Recuerdo haber entrado y ver esa maquinaria de última generación que venía de Japón, y que muchas veces los japoneses, que son un país pesquero también, ¿no?, como nuestro, se sorprendía de la variedad de especies y cómo podían y poder innovar, ¿no? ¿Cómo está esa parte de darle ese valor para productos retail en Perú? Fíjese, ahí lamentablemente tenemos que decir que el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, que fue, como usted dice, ese faro, fue ese brazo científico y tecnológico que tenía el sector pesquero para poder innovar y para poderle dar valor agregado a nuestros recursos, y que, como en todas partes del mundo, lo hacía el Estado, porque el Estado es el que tiene que propiciar la innovación, y por supuesto luego el sector privado es el que toma esa innovación y que la hace a escala industrial. Efectivamente, también en el ITP teníamos la maquinaria más moderna que había, a nivel, por supuesto, de centro piloto, para producir surimi, para producir embutidos en base a recursos pesqueros, la planta de productos preformados, que fue una donación también japonesa, que era de última tecnología en
en el año 2003, la planta de conservas de anchoveta, que revolucionó en su momento la conservería del Perú, y toda la industria conservera se fue a capacitar al ITP, y por eso es que en esa época, como usted bien señala, todos los supermercados del Perú tenían, no una, sino tenían 5 o 6 marcas de conservas de anchoveta en sus anaqueles, lo que hoy día ya no se da. Y ese instituto, que desarrolló más de 300 productos en sus más de 40 años de fecunda vida, lamentablemente ha sido mediatizado, ha sido empequeñecido, también a partir de una norma que se puso, digo yo, de contrabando en la ley de presupuesto del 2013, mediante la cual se le cambió de nombre y se le agregó a este instituto tan fecundo para la pesquería todos los CITES del Perú. Entonces vemos que en la instalación del ITP hoy día encontramos que se administra y se tratan temas de innovación en calzados, en madera, en forestal, en vid, en pisco. Son temas muy importantes, pero que no tienen nada que ver con el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, que le dio ese brillo al Perú. En el Instituto Tecnológico del Perú, cuando yo fui presidente, por ejemplo, nos tocaron la puerta hasta de Fundación Chile, esa institución tan preclara en la innovación en el mundo y, por supuesto, en la región, para aprender sobre nuestro manejo de pequeños pelágicos. Sin embargo, hoy día esta institución ha sido reducida sin haberle consultado siquiera a los donantes. Japón se le cambió de nombre, se utilizó su infraestructura para otros fines, y tomar esto y darle al ITP el sitial que era reconocido en el mundo, tuvo un reconocimiento de la FAO, la medalla de la FAO por los productos que se hicieron, como la saladita, que tenía reconocimiento universal. Venían a aprender acá de todas partes del mundo, en Oldepesca, éramos los profesores de América Latina sobre temas de manejo y de darle valor agregado a los recursos pesqueros. Eso lamentablemente se ha perdido, pero estamos todavía a tiempo para recuperarlo. Claro, que es muy importante el desarrollo, el valor agregado. Yo recuerdo en el año 2003, ¿no? Exportábamos el calamar, la merluza, el perico, el bonito y todo con mi padre, ¿no? Al que le mando un saludo, que creo que está conectado viéndonos ahora, ¿no? Y yo recuerdo haber hecho la pregunta, ¿cómo termina esta pota, este calamar gigante, filete, precocido en Japón, en China, ¿no? Y terminaba en la saquica, y yo decía, oye, ¿por qué no hacemos saquica, no? Ahí comienza todo mi despertar, de ahí nace Peresport, y es otra historia, ¿no? Pero ese valor agregado que nos falta, porque sí, exportamos, le damos un achigé, le podemos dar precocidos, conservas, pero creo que nos falta ese paso adicional a saltar a productos terminados para consumo directo, ¿no? Sí, claro. Mucha de la producción que hacemos nosotros todavía termina siendo materia prima para otras industrias en otras partes del mundo. Y ahí es la importancia de poder trabajar con ProPerú, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para poderle dar para poder acceder a esos mercados. Son mercados muy exigentes, mercados que exigen trazabilidad, que exigen certificación de las pesquerías, que es lo que estamos tratando de hacer, además de la merluza, con la pota y con el atún. En fin, hay grandes retos, grandes desafíos, y por supuesto hay que tratar de darle a este recurso que tenemos, que es patrimonio de la nación, dicho sea de paso, hay que tratar de darle el mayor valor, porque efectivamente los mercados hoy día son muy exigentes y tenemos todo para hacerlo. O sea, se ha hecho las inversiones, nuestro personal, como repito, es altamente calificado. Los mercados están ahí demandando productos cada vez con mayor ansiedad, productos de la pesca que son reconocidos como saludables y que nosotros los llamamos los superalimentos del mar. Sí, claro, esos son los superfoods del mar, como bien dice, ¿no? Porque tenemos muchos omegas, o sea, las carnes del atún, del jurel, de la caballa, o sea, y eso por comenzar, que digamos que son los principales, pero de ahí tenemos para la gastronomía, que es otra línea de pesca blanca que también tenemos para este sector, ¿no? Y creo que esto definitivamente catapulta. Si me permite un pequeño paréntesis, usted mencionó los omegas, el omega 3.
Y ahí tengo yo una reflexión que hacer, y una reflexión, yo sé que las autoridades del gobierno ven este programa y toman nota de lo que se menciona. Nosotros somos los dueños, los mayores productores del omega 3 en el mundo. Tenemos el mejor omega 3 en el planeta. Sin embargo, si vemos el ranking del consumo de omega 3 en el mundo, Perú no existe. Es increíble. Lo tenemos en nuestro mar, pero no podemos darle omega 3 a nuestra población, no le podemos dar omega 3 a nuestros niños. Una empresa del Comité de Pesca y Acuicultura postuló hacer una crema láctea enriquecida con omega 3 de anchoveta para el programa Caliwarma, para poderle dar a todos los niños del Perú omega 3 en dosis suficientes para estar a los niveles de Noruega o de Dinamarca, los países pues, altamente consumidores de este recurso del omega 3. Y digo yo, no es justo que los niños del Perú, que son los dueños del omega 3, sean los primeros en recibir el omega 3. ¿Puede usted creer que el Caliwarma desechó esta crema, este chocolate, le llamamos nosotros, que era un mousse de chocolate con omega 3, lo desechó y no le dan a nuestros niños este omega 3, a pesar que se había ofrecido a precios muy competitivos y de una calidad inobjetable? Creo que es un tema de reflexión. Acá estas cosas no pueden pasar, no deberían pasar en el Perú, y deberíamos dar el ejemplo. Si somos los dueños del omega 3, por lo menos que nuestros niños reciban el omega 3 como si fueran niños del primer mundo. Creo que lo merecen. Definitivo, ¿no? Y para el tema cognitivo, para todo el tema, o sea, del desarrollo, es que el futuro ya está en los niños y en los jóvenes, ¿no? Y obviamente hay todos los estudios sabidos que dicen que si no tienes una buena alimentación, no te va a servir de nada que tengas la mejor escuela o la mejor educación, ¿no? Porque viene mucho unido a la alimentación, el tema del crecimiento, de las capacidades y las inteligencias. Y definitivamente, qué interesante. Sí me gustaría poder tener contacto con ellos de repente para ver de qué manera promocionar, ver a alguien que pueda interesarse por este tipo de productos, porque realmente son productos que pueden trascender y pues, que pueden apoyar. Hace unos meses, antes de la pandemia, tuve la suerte de entrevistar a Julio Garay, el ganador de las galletas Nutriache, ¿no? O sea, podemos postular esto de repente a estadios donde generen esta visualización que dé al final el grato gusto de que podamos consumir estos productos y yo sé que las madres, una vez que lo accedan, van a consumirlo, porque definitivamente, ¿no? Yo recuerdo... Las madres son las mejores nutricionistas del mundo, y saben perfectamente qué cosa es lo que les conviene a sus hijos, qué cosa es lo que les va a facilitar, como usted decía, ese desarrollo neurológico, que les va a permitir competir. Es decir, si hay algo que puede ayudar a que la pobreza cambie, el rostro de la pobreza cambie en el Perú, es darle oportunidades a todos. Y precisamente a los niños, que menos recursos tienen, hay que darle la misma oportunidad de desarrollar su inteligencia y de poder ser los futuros descubridores, los futuros profesionales, científicos de nuestro país. Y este es un producto peruano. Se da la paradoja que Perú es el único país pesquero del mundo que yo conozco, cuyo Estado utiliza en programas sociales como Caliwarma dinero de todos los peruanos para comprar productos pesqueros a industrias de otros países que le hacen competencia a la industria nacional. A mí no se me ocurre que yo pudiera, por ejemplo, venderle una lata de atún a la industria de China, o a la industria de Ecuador, o a la industria de México, a los mercados de esos países. O sea, y además tienen razón, tienen que proteger sus países, que son países pesqueros, a su industria y darle productos de calidad, pero nacionales a su industria. Eso es lo mismo que pedimos en el Perú, y que se dé una bonificación al producto peruano, que además es de altísima calidad. Y en este caso del omega 3, que no tiene competencia, porque nosotros somos los productores del omega 3 y lo mandamos como materia prima a Noruega para que después regrese al Perú como omega 3 ya en frascos, que cuesta 10 veces el valor al que lo mandamos nosotros.
Y bueno, eso es una llamada de atención a todos los jóvenes que están viendo el programa también. Tenemos muchos emprendedores de Latinoamérica a ver qué productos desarrollan a base del omega 3. Hay que mezclarlo, ¿no? Podemos mezclarlo con la quinoa, no sé. Hay mucho, y como bien decimos, la investigación que tiene que haber de la mano de que siempre, como bien mencionaba, ¿no? El tema de la empresa privada, la academia, el gobierno, ¿no? En esa sintonía, en esa armonía para poder caminar juntos, ¿no? Y esas disociaciones que puedan haber en comprar empresas extranjeras cuando deberíamos tratar siempre de apoyar lo nuestro. Y el omega es uno de esos, ¿no? Porque de ahí también podemos hablar extensamente del tema del aporte de las algas. ¿Sí? Que es un tema, digamos, apasionante y que es un tema en el que también tenemos esa bendición de la que hablaba al principio y en el que tampoco se hace mucho y también termina siendo utilizada este recurso para la industria de otros países, ¿no es cierto? Que se extrae acá en el Perú, pero se envía como materia prima para la industria y el desarrollo de esa industria en otras latitudes. Creo que también ahí hay que promover, o sea, necesitamos un Estado que además es nuestro socio, porque el Estado se beneficia del desarrollo de la industria en el Perú, pero que como socio debería encargarse de promover el valor agregado de nuestros recursos, la investigación, que ese es otro tema que vemos con mucha preocupación cuando me refiero al PENIPA, que tuvo una génesis y un desarrollo muy promisorio, pero que sin embargo hemos visto que ha decaído y que se pretende ahora fusionarlo con otros sectores. Y siempre en el sector pesquero hemos perdido cuando nos hemos fusionado, ¿no? Hemos perdido cuando nos fusionamos con el Ministerio de Industria para constituir el Ministerio de la Producción. Hemos perdido cuando el ITP se ha fusionado con los ITES y vamos a perder si se hace lo mismo con el PENIPA. Ese también es otra alerta, es otra alarma que deberíamos tomar en cuenta. Sí, definitivamente la pesca es un sector que da mucha mano de obra, definitivamente. El tema de la nutrición que puede dar, el valor agregado, no solo como mano de obra, sino valor agregado para los productos que tenemos y la alimentación, no solo para la población peruana, sino de cómo podemos retribuir. Y eso lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Han caído todos los números. Ha caído el tema de la minería, el tema de la moda, de los viajes, pero la gente no puede dejar de consumir, ¿no? Y creo que ese es un buen llamado a decir, oye, basémonos en lo que más tenemos y demos ese valor agregado que tiene que tener nuestra industria, nuestras materias primas para que podamos ser competitivos ante el mundo, ¿no? Y que el mundo vea lo que realmente fuimos, como bien dice, pioneros en la harina de pescado. La industria de la merluza es una de las más desarrolladas aquí. El calamar también ha dado un vuelco. He visto las grandes contribuciones que hace la pesca a las ciudades, ¿no? El crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las embarcaciones, que conlleva todo un sector indirecto, ¿no? Los mecánicos, el transportista, el hielo, las fábricas. Realmente hace rodar la economía el tema de la pesca alrededor y cada puerto que hemos visto desarrollarse. Pero creo que sí falta también un tema, como bien dice, promotor del gobierno. Centramos de repente más siempre en agro. Ahora, también tengo que decir que la industria pesquera conlleva un elemento de inversión mucho más alto, digamos, o riesgo que de repente otros sectores, ¿no? Sí, efectivamente, pero lo más difícil que resulta que es conseguir que se invierta en un sector, ya se dio en el caso de la pesca. En los últimos años se han invertido más de 200 millones de dólares, tanto en plantas como en embarcaciones, para justamente enfrentar los retos que sabíamos que se venían, los retos de un mercado y de un mundo que demanda cada vez más productos de la pesca porque se saben saludables. Entonces la gente está dejando de comer algunas otras proteínas y está prefiriendo la proteína de la pesca. Entonces, conscientes de ese reto, se ha invertido en la industria para transformación de productos pesqueros
Y eso tiene que ir acompañado de esa mano promotora. Tenemos todo para poder duplicar en 2 años o 3 años nuestras exportaciones pesqueras para consumo humano. Y eso significa también, por supuesto, aumentar masivamente los puestos de trabajo que se dan. Entonces, por todos lados, la industria pesquera de consumo humano es una industria muy intensiva en mano de obra. Entonces, por todos lados hay beneficios y ganancias para el país. Y creo que debemos mirarnos en el espejo de la agroindustria, que en los últimos 20 o 25 años ha crecido de esta manera exponencial. De esa misma manera debería poder crecer la actividad de pesca para consumo humano en un mundo que, como repito, cada vez es más importante tener alimentos. El proveedor de los alimentos cada vez en este mundo va a tener una ventaja geopolítica y una presencia superior a nivel mundial. Perú lo tiene y tiene que aprovechar esta ventaja geopolítica para su convivencia internacional en los años que vienen. Claro, definitivamente sí, no, o sea, hay que abocarnos mucho al mar y lo bueno que, como le digo, bien lo dice, ¿no? He visto crecimiento, no he visto un decrecimiento como hemos podido ver en el campo, ¿no? En el tema del terrorismo, la gente migró a la costa, hoy día se está volviendo a generar nuevos puntos de... Pero el mar está ahí, la idea es poder... Y tenemos 10, o sea, infinidad de especies, ¿no? Tenemos el bacalao de profundidad también, el perico, bueno, o sea, tantas cosas, definitivamente el mar es riquísimo, los cultivos de alga que salen por el sur, pero me gustaría tocar un poco que también ha sido como relegado. Recuerdo hablar de acuicultura en el 92, ¿no? De ver el tema de la tilapia. Hoy día, como bien mencionaba, Vietnam es un país desarrollado en el tema de la tilapia, otras especies, Ecuador también. Y una reflexión que yo tenía era, me pedían tilapia fresca y yo no podía sacarla por Piura porque no teníamos aeropuerto, no teníamos esa infraestructura, digamos, que sí podía tenerla, digamos, Guayaquil, ¿no? Que sacabas el pescado fresco y en esa reflexión decía la acuicultura, y hemos visto, ¿no? Varios proyectos de acuicultura, pero creo que siempre se ha quedado en el olvido o no se le ha dado una prioridad a la acuicultura. ¿Cómo es eso? Yo lo he visto desde fuera, digamos, ¿no? Como parte caminante del sector, pero ¿cuál sería la mirada de Alfonso Miranda de la acuicultura en el Perú en estos años? Fíjese, en la acuicultura, como en el resto del quehacer pesquero que hemos estado comentando, Perú tiene el potencial para ser líder en el mundo. Sin embargo, en la acuicultura no existimos ni como productores ni menos como exportadores. La acuicultura, para comenzar, es una actividad de conocimiento, ¿no es cierto? En la acuicultura es cómo hacer para que en el medio de aguas interiores o en tierra, poder cultivar especies que están en el mar o que están en los ríos o que están en los lagos. Entonces, para eso se necesita conocimiento. Y el conocimiento existe en el mundo, o sea, el conocimiento está. Hoy día hay técnicas de cultivo de diferentes productos de manera intensiva y que tienen grandes rendimientos, que requiere grandes inversiones también, porque hay mucha tecnología para esto. Y todo esto se puede adquirir, pero hay temas fundamentales que en el Perú no se han resuelto y que son transversales al sector productivo nacional, sobre costos, sobre tiempos que existen en la actividad, y la falta de seguridad jurídica que existe en las inversiones para agricultura. Creo que si hacemos ese esfuerzo por tener conocimiento, por apoyar abiertamente el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país y en nuestra agricultura, y se le da estabilidad jurídica que hoy día lamentablemente vemos que no existe. Por ejemplo, cuando alguien ha querido venir a hacer producción de trucha, hemos visto que el Ministerio de la Producción, por una parte, le daba la autorización para iniciar la explotación del cultivo de trucha, y sin embargo un presidente de la República declaraba nula la concesión que el ministro de la Producción había otorgado en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Humala, ¿no? Entonces,
con esas señales, evidentemente, pues la gente no quiere complicaciones. El inversionista quiere trabajar, producir, pelear en los mercados internacionales, pero no quiere complicaciones en casa. Y eso es lo primero que tenemos que dar. Yo creo que ahí hemos tenido una falla grande. Creo que el Estado peruano, lo que yo haría si tuviera una responsabilidad en el Estado en ese momento, debería ser convocar a los grandes inversionistas, que no son necesariamente los inversionistas pesqueros actuales, que también deberían estar invitados, pero también además a otros inversionistas que quieran trabajar descentralizadamente, que no quieran poner su industria en una ciudad, sino que la quieran poner pues, en el mar o en algún terreno fuera de las ciudades. Los invitaría a invertir en agricultura y darle las seguridades jurídicas, la estabilidad que necesitan, limpiar el camino de trabas que pueden darse. Y yo estoy seguro que Perú va a encontrar muchísimos cultivos en los que podemos tener ventajas comparativas, así como Chile encontró su ventaja comparativa en el salmón. Hay muchísimos recursos en los que Perú va a poder encontrar este cultivo. Por mencionarle uno solo, la ceriola. Yo me he quedado impresionado viendo la tecnología que hay en el mundo para la ceriola, que Perú podría ser un líder mundial en producción de ceriola con alta tecnología. Pero claro, no basta decir inviertan, no, hay que decir inviertan, pero yo te aseguro, yo te acompaño, yo te protejo, yo te promuevo, paga tus impuestos, cumple con tu medio ambiente, cumple con la sostenibilidad, pero en todo lo demás yo te acompaño como Estado y me juego contigo porque somos socios. Ese es el mensaje que un inversionista quiere escuchar de su Estado. Y no lo quiere escuchar una vez, quiere saber que la máxima autoridad del sector, que el ministro personalmente, está comprometido con su sector. Y que cuando haya un problema no va a tener que esperar que un funcionario quiera atenderlo y que pueda y que tenga tiempo y que a las 5 de la tarde no se le caiga el lapicero, sino que tenga, discúlpeme que hable con esta crudeza. Lo que se necesita es que cuando se sepa que hay un problema, el propio ministro se ponga el overol y se juegue para resolver los problemas, y que si es que hay que ir a pelear al MEF o hay que ir a pelear a otro ministerio o hay que ir a Relaciones Exteriores para que defiendan nuestros derechos, el líder del sector, que es el ministro, va a estar encabezando ese reclamo y esa medida. Cuando se consiga eso, lo demás cae solo. El dinero puede comprar la tecnología y la tecnología existe en el mundo. Lo que se necesita es un Estado promotor y que defienda, como lo hacen otros estados del mundo, a su industria y a sus trabajadores. Definitivamente todo lo que ha dicho es totalmente correcto y claro, ¿no? Creo, y directo. Hay que tomar todas las riendas, pero tiene que haber una presión también de parte del empresario peruano, que se sumen más personas, porque definitivamente, o sea, para todos los que nos ven, vayan y averigüen sobre el caso del salmón en Chile. Ellos no tenían salmón. Fueron a Noruega, trajeron la tecnología que ya existía. Yo dije, superaron a Noruega en el tema, si mal no me equivoco, en la producción y exportación de salmón, ¿no? De que digamos que eran los noruegos. Pero recordemos que fue el Estado de Chile el que desarrolló la tecnología, el que desarrolló el proyecto del salmón, y una vez que lo tuvo desarrollado, fue donde el sector privado le dijo, señores, tengo un proyecto, acá está, ahora tómenlo ustedes y hagan una gran industria, una gran actividad a partir de esto. El sector privado y la academia de Chile lo tomaron. Eso es lo que necesitamos, por eso es que reclamo yo que el ITP vuelva a tener la fuerza que tuvo, la libertad que tuvo para desarrollar ciencia y tecnología en el sector pesquero, y que otras instituciones más, que el PENIPA se fortalezca, que no se debilite, que no se licúe en una fusión que va a ser de todas maneras inconveniente para el sector pesquero. Y es por eso que habrán escuchado ustedes también que yo he dicho en otras oportunidades que es muy importante, creo que es muy importante, no es un tema banal, el de la restitución del Ministerio de Pesquería para el Perú. Y no para crear más burocracia, porque esto no significa crear un solo ministerio más, seguiría el mismo número de ministerios. Habría que devolverle al MINCETUR esta área de industria y MIPE, para que lo tengan como lo tenían antes,
y que Pesquería pueda recobrar en el primer nivel del Poder Ejecutivo su asiento, asiento que le corresponde por tratarse de una de las actividades ancestralmente más importantes en el Perú y con más potencial para el futuro. Sí, eso es vital, un ministerio propio en el que... Y es lo que siempre hemos visto en IMARPE, en el ITP en esa época, ¿no? Gente científica, gente apasionada, gente que conoce. Recuerdo haber estado con Marco Espino también en IMARPE, o sea, grandes eminencias, de que sabían de qué hablábamos, sabemos de qué decimos, y como yo soy pesquero, o sea, como bien dijo, una vez que entramos al sector pesquero, nadie nos saca, es de locos, es oler a harina de pescado. Y esa es una anécdota bien graciosa porque la gente me dice, ah, huele feo. No, no, eso es dinero, ¿no? Creo que todos crecimos con ese concepto, pero creo que sí es momento de que se tome las riendas, las nuevas juventudes también, de que tomen las riendas, de que vean aquí una industria próspera, gratificante, como toda industria también en el país, que merece el esfuerzo que tenemos que hacer para salir, como usted bien dice, jugar con una cancha inclinada, pero que igual se están logrando grandes cosas con todas y estas burocracias, todo se logra. Pero sí, un Estado promotor definitivamente ayudaría. Y ahí está, ¿no? Queremos generar el tema de puestos de empleos. Tienes un sector que lo puede hacer, que es la pesca, ¿no? Y qué mejor aquí, y agradezco siempre a la revista Pesca y Medio Ambiente por crear este espacio donde vamos a comenzar a hablar más de pesca, la industria, la tecnología que es tan necesaria, como bien dice, porque en otros países, Japón tiene años desarrollando la acuicultura, y creo que Perú tiene todo el potencial, como bien dice, tanto ventaja comparativa por la laguna, los ríos, los diferentes climas para las diferentes especies, sin necesidad de repente de invertir en aclimataciones, como dicen en otras partes del mundo, y definitivamente sí, es un llamado a todos los jóvenes que comienzan a involucrarse. Tenemos muchísimos ingenieros pesqueros que salen de aquí a otros países oye, y no es hablar mal de otros países, ¿no? Tienen pocas especies a comparación de nuestro mar tan rico, lleno de especies, tanto pelárgicos, oceánicos. De verdad que un gran potencial, una gran oportunidad de desarrollo y de nuevas empresas. Y ahora creo que con todo este tema de la tecnología, tampoco hablamos de aquellas empresas, porque cuando hablamos de pesca pensamos en esos grandes grupos, inversiones de planta en cada lugar del Perú, pero como bien dice, ya está hoy día la capacidad instalada, ¿sí? Y hay muchos centros de estas mismas empresas hacen desarrollos tecnológicos dentro de la planta. ¿Cómo se ve dentro de esto, desde el comité? Bueno, sí, es muy importante para el comité y para las empresas de la Sociedad Nacional de Industrias la investigación y el desarrollo. Pero precisamente por primera vez en la historia del Perú se había generado desde el Estado, con el apoyo del Banco Mundial, la posibilidad de apoyar ese primer impulso que se necesita para la investigación y el desarrollo a través del PENIPA, en el que había que juntarse primero con la academia, que ha sido muchas veces la gran ausente del desarrollo económico de nuestro país, porque muchas veces la academia estaba ahí en su lugar, pero la industria y la actividad productiva por el otro. Entonces el PENIPA tuvo la virtud de poder juntar a la academia con el sector productivo y comenzar a desarrollar proyectos que al principio serán pequeños, pero que comenzaban a cambiar el rostro y comenzaban a generar esa interrelación entre la academia y la industria que es muy positiva y que, por ejemplo, ha sido el éxito de muchos de los proyectos que tiene Chile, que ha desarrollado Chile. Para nosotros es fundamental poder encontrar la tecnología que nos permita reducir costos, mejorar calidades, ser más competitivos, en pocas palabras, ¿no? Entonces, vemos que ese es un capítulo fundamental en el que se ha avanzado poco en el Perú y en la era del conocimiento,
en la era del conocimiento, que es la época en la era que estamos transcurriendo y la que va a seguir, la que van a ver nuestros hijos y nuestros nietos, es fundamental ser líderes también en conocimiento, desarrollar conocimiento en nuestros profesionales, desarrollar conocimiento en nuestra industria. Creo que ese es un gran desafío y es uno de los puntos centrales de la agenda pendiente en el sector pesquero que hay que abordar y que hay que abordar ya. Qué interesante, de verdad, felicitaciones por todo el comité, por la labor que se hace, porque lo hacemos de manera, digamos, privada, ¿no? Es la Sociedad Nacional de Industria, empresas privadas que tratan de buscar esta salida, uniéndose, reuniéndose, para poder, como bien dicen, ¿no? Hay que mirar para adelante con el mismo esfuerzo y tratar de unir en un consenso a tanto el gobierno, instituciones, empresa privada y la academia, ¿no? Para llevar esto a lo único objetivo que tiene que haber, que es mejorar la calidad de vida de los peruanos. Eso es todo. Exactamente. Mejor alimentados, mejor remunerados. Y la pesca tiene esa característica que mencionaba, que es de pesca de consumo humano muy intensiva en mano de obra. Es trabajo descentralizado, que es una de las cosas importantes que siempre interesa al país conseguir, porque es donde más falta el trabajo. Y otra de las cosas que es importante, hay una gran, que todos los que estamos en la pesca lo sabemos, hay un gran aporte de mano de obra femenina en el caso de la pesca, ¿no es cierto? En plantas vemos que es absolutamente mayoritario el trabajo de la mujer, porque por supuesto las mujeres son más delicadas, son más cuidadosas, son más ordenadas. Hacer productos para la pesca de consumo humano muchas veces es una obra de arte, como por ejemplo las anchoas, ¿no es cierto? Y para eso no hay nada que hacer, que las mujeres tienen una cualidad que los hombres jamás podremos igualar. Entonces, por todas esas consideraciones, por todo lo que hemos hablado, creo que vale la pena hacer un esfuerzo sin descuidar ninguna otra actividad que haga el país, pero sí poner gente que se dedique específicamente, exclusivamente al desarrollo de este sector, que nos puede traer, por ejemplo, en el próximo gobierno, en los próximos 5 años, el próximo gobierno podría traer 500.000 puestos de trabajo sin ningún problema la pesca para el consumo humano, y llegar a 3.500 o 4.000 millones solo en pesca para consumo humano en nuestro país, de los 1.590 que han sido en el año 2019. Y además hay que notar, ya que hablamos de exportaciones, que la pandemia nos ha golpeado y nos ha golpeado duro. Nosotros veníamos creciendo en el sector pesquero, pero en lo que va de este año, sobre todo a partir del mes de marzo, hemos tenido una caída considerable porque el canal Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías en el mundo se cayó y nuestros productos de consumo humano van precisamente para ese segmento, y que ha traído como consecuencia una caída del 40% de las exportaciones en lo que va del primer semestre del 2020. Así que tenemos que trabajar y trabajar muy fuerte con nuestros trabajadores, con nuestros industriales y con el Estado, para que hoy día más que nunca se limpien estos obstáculos que permitan recuperar esta caída y llegar a fin de año procurando, si es posible, incluso no caer en la producción pesquera para consumo humano. Definitivamente sí, aparte del tema de las restricciones, claro, nuestros productos van a Horeca, no hay otro, entonces cerrado es el mundo, pero creo que puede haber una rápida reconversión de esto y poder sobrellevar esto a finales de año, ¿no? Yo tengo la convicción de que el ministro Salardi, que ha entrado con mucha fuerza en su gestión, que acaba de comenzar, tengo la confianza, digo, de que va a entender muy rápido este problema y que va a comenzar a limpiar el camino de todas las trabas que se presenten, y que a la vez de exigir, como tiene que exigirle al sector cumplimiento de sus obligaciones, va a exigirle al sector estatal el cumplimiento también de su obligación promotora en servicio del empleo, en servicio de la generación de riqueza y de las exportaciones de nuestro país. Definitivo.
Don Alfonso Miranda, muchísimas gracias. Ha sido un honor poder conversar con usted y todos nos escribían, veía uno de los mensajes que nos dejaban desde Apurímac, me dice, consumo, es una joven seguidora que consume jurel, ¿no? Y gusta. Entonces, eso es importante. Creo que esto, lo primero de muchos programas que vamos a tener, invitamos, la revista Pesca va a estar trayéndonos así a expertos, a eminencias en el sector pesquero para poder tener este diálogo abierto, para poder generar sinergias, generar oportunidades para la industria, para los jóvenes que tengan que ver, por acá comentan el tema de los Omega, que les ha parecido muy interesante. Definitivamente tenemos muchísimo por hacer y le agradezco otra vez el tiempo que se ha dado de su agenda recargada para estar con nosotros. Yo quiero agradecerle, y si me permite un segundito solamente, Sí, claro. ya que habló de Apurímac, recuerdo con muchísimo cariño a Bancay y a Andahuaylas, que son dos ciudades en las que estuve, primero cuando era muy joven, que me encantaba viajar porque tiene los paisajes más hermosos que he visto en mi vida, y he viajado en el mundo, pero nunca he encontrado esos paisajes como lo de esa región. Y cuando fui viceministro tuve ocasión de viajar también en una oportunidad para un programa precisamente de promoción del consumo de pescado, como viajé a otras ciudades de la sierra del Perú, y pude comprobar lo que le decía hace un momento y lo que su televidente ha reseñado, que esa población se acostumbró a comer jurel porque hubo una política de Estado de promoción del consumo de los pelágicos en el Perú. Esa promoción que se hizo en los años 70 para el jurel, deberíamos hacerla ahora con la pota y con la anchoveta y con otros recursos pesqueros que pueda tener el Perú. Y hay que hacerlo para alimentar mejor a nuestro pueblo y sobre todo, como dije, para darle igualdad de oportunidades a nuestros niños, que son los hombres del futuro. Qué buen mensaje, definitivamente creo que sí, nos quedamos con ese mensaje tan alentador. Debemos de tomar medidas como esa que trasciendan gobiernos, que trasciendan políticas, ¿no? Y poder lograr esto, ¿no? Alimentar a nuestra población y generar puestos de trabajo a todo el país en general, no solo sierra, no solo costa, sierra y selva, ¿no? Porque casi no hemos tocado la selva, que es otro potencial que vemos también con el paiche, ¿no? El pez luna, si no me equivoco, también para el desarrollo. Los grandes bagres, el boquichico, en fin, hay una serie de recursos, aparte del paiche, por supuesto, que tiene una gran demanda en el mercado mundial. Definitivamente. Bien, muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos por estar conectados a Perú Exporta TV en esta mañana. Ya iremos trayendo mucha más información durante las próximas semanas, no solo con el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industria, sino con otras empresas también asociadas que puedan traernos información, tecnología, nuevas formas de uso. Vamos a buscar también entrevistar a estos ingenieros del ITP, de la antigua, vamos a decir, guardia, que tienen mucho por enseñarnos y mucho de contarnos lo que hicieron, cómo lo consiguieron, y que lo tome la nueva juventud para el futuro, ¿no? Para que día, unidos a esta época del conocimiento, podamos desarrollar nuevos productos para nuevos mercados. Bien, nada, muchas gracias y que tengan un gran día. Saludos a todos. Saludos, hasta luego, muchas gracias, señor Lainez, y un saludo a todos los amigos de Perú Exporta TV. Gracias, hasta luego. Gracias a la revista Pesca por apoyarnos en esto. Hasta luego.